es, Señor, aumentanos la fe, ¿no es cierto? Yo quiero hacer una introducción previa, este, para relacionarlo con esta palabra. Y es un hecho histórico que ocurrió cuando nuestro país todavía no era nuestro país, sino que era el Virreinato del Río de la Plata, y tiene que ver con el éxodo jujeño. Bueno, en, esto ocurrió precisamente durante el año 1812. Sabemos de que eh, podés, podés, hacer, podés hacer una cosa, Ricardo, porque Sí, yo no sé si hay un ruido de fondo que como si fuera un rallador. Y no sí, sé, estoy buscando, a ver, voy a ir silenciando a todos, solamente te dejo a dale, vos. dale, por favor. Bueno, esto, entonces decíamos de que hacemos una relación con el éxodo jujeño, ¿no? ¿Qué pasó? Venía el ejército español arrasando desde el norte, estaba por llegar al norte de lo que era, de lo que después iba a ser la Argentina, y entonces Belgrano, que era quien tenía en ese momento la responsabilidad de, de llevar adelante la, la guerra contra los españoles, realiza un soberbio acto patriótico, ¿no? Primero bendice la bandera en la catedral y después decide que para poder de alguna manera retener la marcha de los españoles, de los realistas, y dado de que se habían producido unas derrotas bastante importantes en el ejército que pretendía derrocar a los españoles en Potosí y Chuquisaca, entonces toma una resolución bastante seria, bastante grave, por decirlo de alguna manera, que es eh, retirar a toda la gente, llevarse a toda la gente y buscar la forma de crearles el mayor problema posible para que no tuvieran abastecimiento. Esto ya le había pasado a Manuel Belgrano cuando él tuvo que luchar en la zona del territorio guaraní en Paraguay, en la expedición al Paraguay de 1811, entonces le había quedado como referencia. Este, hay una serie de cuestiones que después las vamos a ir relacionando, y si bien se había producido un clima festivo por la celebración del 25 de mayo, hacía 2 años que se había dado la situación de 1810, o sea, en 1810, el 25 de mayo de 1810, se estaba celebrando ahí en Jujuy en 1812, pero bueno, ya en agosto la ciudad de San Salvador de Jujuy había sido devastada y se estaba tratando de sostener los principios de mayo, de ese mayo que habían vivido y y que preanunciaba la independencia de, del virreinato del Río de la Plata. El, el objetivo era de que el enemigo no encontrara nada de provecho, y Belgrano, que era un eterno suplicante de sacrificios. Él entendía que nadie podía recibir los beneficios de arriba, sino que siempre debían hacerse sacrificios y esfuerzos para obtener recompensas. Esto, de alguna manera, si bien
no era cristiano, pero principios cristianos que podemos relacionar. Bueno, obviamente que los jujeños marcharon con un destino incierto, un inclemente frío invernal, y se llevaron absolutamente todo. O sea, se llevaron los víveres que pudieron llevarse y se llevaron el oro o todas las cosas de valor que podían existir en ese momento, tanto documentos y papeles del gobierno de Jujuy. Y los españoles cuando se encuentran ven tierra devastada, o sea, nada para poder aprovechar, lo cual los deja bastante afectados. El éxodo duró desde el 24 de agosto de 1812 hasta el 22 de febrero de 1813. O sea, Belgrano inicia el éxodo escribiendo en el libro de actas del Cabildo de Jujuy, aquí empieza el Cabildo del tiempo de los tiranos, y concluye el 22 de febrero de 1813, aquí concluye el cabildo establecido por la tiranía que fue repulsada, arrojada, aniquilada y destruida con la célebre victoria que obtuvieron las armas de la patria el 20 de febrero de 1813, siendo el primer soldado de ellos Manuel Belgrano. Él mismo escribe esto. Bueno, ambas anotaciones son de puño y letra de Belgrano. Y acá esta cuestión, ¿no? Él dice, como autorreferencia, el primer soldado, pero esa autorreferencia no era por ser el primer soldado el más importante, sino él hace esa referencia empleándolo desde el primer punto, desde el punto de vista de que el primer en el sentido de más, o sea, el soldado que sentía amar más a la patria. O sea, que hay una autorreferencia de Belgrano diciéndose de que él era el primero, pero no el primero porque era el más valiente, sino el primero porque era el que amaba más a la patria. Indudablemente que esto dejó digamos, una señal más que importante, y si bien no se recuerda quizás nosotros acá, por esta cuestión del centralismo porteño, no recordamos quizás este hecho como algo tan importante y tan abnegado, ¿no? No se había visto hasta ese momento, ni tampoco con posterioridad, el sacrificio que en ese caso hizo tanto él conduciendo como el pueblo aceptando y sabiendo de que posteriormente cuando volvieran se iban a encontrar también con tierra devastada. Si bien el pueblo jujeño no fue en la búsqueda de la tierra prometida, porque fueron a Tucumán y después de Tucumán volvieron a Jujuy, pero esto lo podemos relacionar como que salieron en búsqueda de la tierra prometida. ¿Por qué? Porque la promesa la iban a tener posteriormente a través de una victoria o a través de un esfuerzo diferente. El encabezado de esta charla dice, después del título, el Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos, Éxodo 14:14, ¿no? Y acá es importante ver que siempre hay situaciones difíciles, situaciones complicadas,
problemas, dificultades. La cuestión es cómo las enfrentamos. En el pasaje de Éxodo 14:15 dice: dile al pueblo que se ponga en marcha. O sea, acá tenemos, primero, el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Y nosotros vemos que no solamente el Señor peleará por nosotros, nos pide que nos quedemos tranquilos, sino también nos dice que nos pongamos en marcha, que no nos quedemos quietos. Si bien esto de quedarnos tranquilos es asumir las cosas no con una idea de que puede sobrevenir algo malo, de hecho, desde siempre, inclusive David, cuando se dirigía a Dios a través de sus salmos, hablaba del temor, pero no del temor por lo que le iba a pasar, sino era un temor hacia Dios, un temor de respeto, por respeto, no por lo que iba a poder o no por lo que pudiera llegar a ocurrir. Acá, cuando el pueblo hebreo empieza a retirarse de Egipto y el faraón los empieza a perseguir, llega un momento en que ellos se encuentran, o si seguían avanzando, el temor a lo que podía llegar a ocurrir porque tenían el mar por delante. Y por detrás tenían a los egipcios que los venían persiguiendo y con todo el armamento que en ese momento tenía, que era importante. Se dice que esos carros donde iban dos, uno conducía y el otro luchaba, eran como si fueran los tanques de guerra de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Era el armamento más sofisticado que podía llegar a tener en esa circunstancia los enemigos del pueblo hebreo. Entonces, acá nos encontramos con que ellos tienen un momento en donde tienen que decidir qué hacer. Si se quedan y esperan que los masacren o si siguen avanzando. La dificultad con la que se encontraban era que efectivamente no tenían demasiadas posibilidades, y a pesar de hasta ese momento también todo lo que habían recibido, porque habían sido liberados de los egipcios, se habían producido todas las plagas por las cuales Faraón termina permitiendo de que se vayan de Egipto. No se van con las manos vacías, sino que los egipcios, con tal de que se fueran, les entregan un montón de riquezas. O sea, a pesar, como vemos durante toda la historia que nos cuenta la Biblia, que nos dice la palabra de Dios, que a pesar de todas las circunstancias y todas las situaciones que vivió el pueblo hebreo y que hemos vivido nosotros como cristianos, de ver los milagros y todas las promesas que Dios nos ha dado y que se fueron muchas de ellas cumpliendo, siempre está la duda del temor, de que no sabemos qué hacer, de tener esta debilidad por no tener confianza en lo que Dios nos puede llegar
a dar y lo que nos puede llegar a facilitar. Y también vemos por otro lado que Moisés tuvo que muchísimas veces enfrentarse, o no solamente con su propio pueblo, sino también ponerse a negociar con Dios por las situaciones que estaba viviendo, porque también él también en muchos momentos se encontró como entre dos fuerzas. Por un lado, Dios que le decía lo que tenía que hacer, y por otro lado, el pueblo, su propio pueblo, o que no le hacía caso, que hacía las cosas mal, o que, digamos, diversos enfrentamientos, ¿no? Y, o sea que la mayor parte del tiempo lo vemos a Moisés mediando entre su pueblo y Dios. Hoy nosotros tenemos un mediador que es el Espíritu Santo. Tenemos la posibilidad de poder resolver las situaciones que se nos van presentando a través de poder conversar con Dios de una manera diferente sin ningún mediador. Es decir, a partir de que Dios entregó a su Hijo, bueno, se terminaron todos los mediadores, el único mediador que tenemos es el propio Dios, que se hizo hombre, murió, resucitó, dejó a su Espíritu Santo para que siga intercediendo, para que nosotros podamos tener esa comunicación y esa comunión con Dios. Lo otro que vemos es nosotros. ¿Qué hacemos? ¿Nos tenemos que quedar quietos o nos tenemos que poner en marcha? Y quedarnos quietos, ¿qué significa? Y ponernos en marcha, ¿qué significa? Porque quedarnos quietos es tener calma en nuestro corazón y mantener paz interna. Muchas veces estar tranquilos significa poder tener y poder enfocar esa mirada hacia Dios y poder concentrarnos y poder establecer una comunicación de una manera diferente, de una manera mucho más profunda. Después, cuando Dios le habla al pueblo de Israel, le habla para que se muevan, pero por medio de la fe, para que se muevan a través de esa búsqueda para poder modificar esa estructura de pensamiento que nosotros venimos arrastrando como seres humanos y que muchas veces nos impiden poder desarrollar todo nuestro potencial y todas nuestras capacidades. ¿Por qué? Porque nos vemos encasillados, nos vemos encuadrados. Entonces, nos tenemos que poner en marcha, sí, pero primero tenemos que tener paz, tenemos que tener quietud, tenemos que tener tranquilidad para que cuando nos ponemos en marcha con la certeza y con la seguridad de que Dios está con nosotros y que el camino que vamos a emprender es el que nos permite hacerlo de una manera certera, de una manera correcta, de una manera firme. Quienes han andado en el barro, si estás en un auto y buscas
a veces buscas la huella, podés correr el riesgo de quedarte empantanado, porque si esa huella es muy profunda, tenés esa montañita que se forma en el medio, que es la que te puede llegar a impedir que camines. Entonces, tenemos que tratar de salir de ese camino barroso para ir por un camino firme. La firmeza la va a dar únicamente Dios a través de esa comunión y esa llegada que podemos tener a través de Él y con Él por todo lo que necesitamos hacer. Nosotros, hay cosas que indudablemente no las vamos a poder cambiar, no dependen de nosotros. Ni dependen de nosotros, ni dependen quizás de nuestro entorno más próximo. Pero sí depende de nosotros cómo enfrentar esas situaciones. Hoy el mundo vemos que está absoluta y totalmente convulsionado, no se respetan en muchos casos y en muchos momentos, muchas situaciones, las consignas. Lo hemos visto, esto que ha pasado en la ciudad de Buenos Aires con la cuestión de la salida, si bien limitada por horario, pero salió todo el mundo, todo junto en el mismo horario, parecía, bueno, y ahora se está esperando de que haya un recrudecimiento del COVID por la falta de cuidado y por la falta de precauciones de la gente. Lo que sí tenemos que tener la certeza es que siempre vamos a tener a Dios que nos va a estar cuidando, pero también nos tenemos que cuidar nosotros. Hay una serie de cuestiones que están desarrolladas en este material respecto de las claves para que nuestra fe aumente. Algunos de los que han podido participar de estas reuniones que se hacen los días martes, creciendo en la fe, es decir, hoy estamos hablando, ¿no? O sea, no solamente de crecer en la fe, sino también de que aumente nuestra fe. Bueno, ¿cómo hacer para que aumente nuestra fe? Bien, uno de los puntos fundamentales está en enfocarnos en Jesús. ¿Qué quiere decir estar enfocados? Estar enfocados quiere decir de que seguir aquello que tiene que ver con las promesas que el Señor nos ha dado. La prueba más evidente de fe se cumplió en Abraham. O sea, no nos vamos a extender en Abraham porque todos conocemos prácticamente en detalle la historia de Abraham y cómo se cumplió su promesa y cómo él se abrazó a esa promesa, ¿no? a la promesa del hijo, a pesar de que parecía imposible de que podían llegar a tener un hijo, él y Sara. Entonces, hay una pregunta. Después vamos a tratar de ir contestándola, ¿no? ¿Dónde está nuestra mirada? O sea, ¿qué estamos mirando? ¿Qué estamos observando? ¿Qué estamos buscando? Y esto tiene que ver con lo que hablábamos reuniones atrás de los gigantes, ¿no es cierto? Estamos mirando más aquello que es imposible, que creemos que es imposible, o estamos mirando al poderoso Dios, que es nuestro custodio, que es nuestro ayudador, que es el que nos ha dado promesas. El segundo tema es estar de acuerdo con lo que Dios nos dice. Entonces, acá
habla de lo que pasó en el pasaje que está en Números 13, 30, 31, y también en la historia esta de cuando Josué va a llevar al pueblo, o estaba buscando la forma de llevar al pueblo a la tierra prometida, ¿no? Cuando van los 12 espías y los únicos dos que vuelven con la convicción y con la certeza de que podían ir a esa tierra, y esa tierra que era de leche y miel y que era espectacular y maravillosa, bueno, solamente Caleb y Josué son los que vienen con la esperanza. ¿Por qué? Porque estaban convencidos y estaban seguros de que tenían al mejor detrás de ellos, que era Dios. Bueno, sin embargo, eh, hubo otros 10 que no quisieron, que influyeron para que esto se retardara, se demorara. Bueno, y después vemos las consecuencias que tiene no haber seguido la voz, ¿no? Y no haber seguido eso que Dios nos determina, nos dice. O sea, acá dice que es tiempo de creerle a nuestro Padre Celestial de que ese gigante va a caer, de que esa montaña se va a mover. Bueno, ahora, la pregunta que viene acá también es, ¿crees que Dios puede manifestar su poder en vos? ¿Cómo demostramos que estamos de acuerdo con Dios en nuestra vida cotidiana? Después viene el tercer punto, que es confiar, ¿no es cierto? Eh, Acá el mejor ejemplo de lo que es la confianza y lo que es la desconfianza la demuestran los discípulos, y que está en Marcos 4, 35 a 41, que tiene que ver con el desarrollo de cuando están todos en la barca, que Jesús está durmiendo en una punta de la barca, viene la tormenta era fuertísima, más allá de que ellos eran todos pescadores y estaban acostumbrados a vivir esos momentos de tormentas. Habían tenido además, estaban con Jesús. Jesús les había demostrado hasta ese momento infinidad, les había dado pruebas y muchísimas pruebas de que realmente tenía gobierno sobre un montón de cosas. Sin embargo, ellos no tenían confianza, tenían pánico, pensaban de que la tormenta podía llegar a derrotarlos, podían tener toda una situación de peligro. Y ellos conocían la geografía, conocían el lugar, conocían y sabían de que quizás no con la precisión que podemos llegar a conocer nosotros ahora, de que eso es un terreno que está a 200 metros por debajo del nivel del mar, los vientos se producen cerca de la costa. Eso, digamos, todo eso lo conocían, lo sabían, pero tuvieron miedo, tenían desconfianza. O sea, no confiaban en quien estaba con ellos. Bueno, nosotros tenemos confianza, tenemos la confianza necesaria y suficiente como para poder atravesar este tiempo con la seguridad y la certeza de que vamos a tener y tenemos a quien nos protege, nos cuida y nos provee. Entonces, es tiempo realmente de permitirle al Espíritu Santo que obre en nosotros de una manera poderosa y maravillosa para poder sobrellevar
estas tormentas, ¿no es cierto? Eh, Ricky, si vos podés leer Juan 1, de 1 a 3, o lo vas buscando y después te doy la palabra para Ok, que lo leas. lo voy buscando, lo voy buscando. Dale. ¿Qué, qué hay acá? O sea, que lo que ellos no tenían la seguridad y la convicción de que, por un lado, lo habían llamado ya hijo de Dios, sabían que era el Mesías, sabían que era el hijo de Dios, que había hecho muchísimos milagros, y ellos probablemente tenían más certeza que nosotros de que de la misma manera, por ser el hijo de Dios y por ser Dios hecho hombre, o sea, todo lo que se había creado y todo lo que existía y todo lo que ellos veían había sido creado por Dios. O sea, ese Dios que estaba con ellos. O sea, de la misma manera que podía calmar la tormenta, también la creaba. O sea, digamos, esto en la posibilidad de poder hacer todo, ¿no? De ser todo. Bueno, el mismo creador del universo estaba junto a ellos. Sin embargo, ellos no tenían la confianza y no tenían la seguridad de que eso podía llegar a ser calmado. O sea, fueron a pedirle, pero no ves lo que está pasando. ¿Cómo puede ser que vas a permitir que nos ahoguemos? Bueno, y él les tiene que decir, silencio, cálmense, o sea, todavía no tienen fe, todavía no, no, no creen en lo que yo puedo lograr. O sea, hasta que finalmente dicen, pero ¿quién es este hombre que hasta el viento y las olas lo obedecen? Como termina este pasaje de las Escrituras. Entonces, indudablemente, a pesar de andar con Jesús y de ver todo lo que Jesús había hecho, es indudable que de alguna manera lo subestimaba. O sea, todavía no lo conocían en la magnitud que ya lo deberían haber conocido en ese tiempo, y entonces le desconfiaba. O sea, todavía no tenían la certeza, y después lo vamos a ver en los futuros pasajes que inclusive los mismos discípulos relatan, de que hay quien termina creyendo de que verdaderamente es el Hijo de Dios después que le mete el dedo en la herida, y bueno, y todas las situaciones que hemos aprendido y que hemos escuchado en las Escrituras. ¿Tenés, Ricardo, ahí para leer? Así es. Bueno, Dale. leo Juan, capítulo 1, 1, de 1 a versículo 3. de 1 a 3. Lo voy a leer en Reina Valera. Dice, Dale. en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hasta el 3. Sí. Bueno, ahí qué es lo que vemos. Ahí vemos que Juan, eh, indudablemente que escribe no solamente para los judíos, sino que también para los gentiles, ¿no es cierto? Juan le escribió para todos los creyentes. Entonces, la seguridad que tenemos de Juan es que fue un testigo presencial, no como Lucas. Lucas prácticamente lo que escribe es una biografía. Pero bueno, no deja de ser no deja de tener una profundidad y ser lo valioso que es el resto de los evangelios. Pero me refiero de que
Cuando Juan habla de esta forma, indudablemente de que los judíos se ven ofendidos en esto de el verbo era Dios, porque justamente para los judíos Jesús no era Dios, no era el Mesías, ¿no? Entonces, hasta que terminan digamos, hasta los que se convierten, ahí sí empiezan a tener la revelación de que verdaderamente lo que dice Juan en su evangelio es una realidad. Ahora, cuando nosotros analizamos o podemos ver y escuchar lo que dice Juan en 1 de 1 a 3, lo que se refiere es a que es el creador del universo, o sea, que es el Dios que se convierte en hombre y el hombre que termina siendo y dejando su espíritu para que nosotros podamos seguir avanzando en este camino que nosotros estamos pidiendo, estamos diciendo, vamos a confiar. ¿En quién vamos a confiar? Vamos a confiar en un Dios verdadero, vamos a confiar en un Dios real, en un Dios que nos muestra que ha hecho infinidad de cosas por nosotros y el máximo sacrificio, haber dado su vida para que nosotros hoy podamos ser salvos. En Juan 14:27, que está también ese pasaje en el material, dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Acá nos vuelve a decir, no se angustien ni tengan miedo, ¿no? Como en el principio. ¿Qué nos dice? El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos en Éxodo 14:14. O sea, estamos tanto cuando relacionamos palabra del Antiguo Testamento con palabra del Nuevo Testamento, nos está pidiendo que no nos angustiemos ni que tengamos miedo. Nos está pidiendo de que Dios es el que va a pelear por nosotros y nos pide que nos quedemos tranquilos. ¿Nosotros estamos dispuestos a escuchar esa palabra? ¿Tenemos la certeza y la convicción de que esa palabra es real, es verdadera? ¿Tenemos la certeza de que el resultado final de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas es una paz profunda y duradera? ¿Sabemos que es una paz profunda y duradera, que es duradera o que es momentánea? ¿Qué es lo que pensamos al respecto? La diferencia que nosotros tenemos que hacer cuando vemos la paz del mundo es que se define como ausencia de conflicto, ¿no? Es decir, tener paz en el mundo entre los seres humanos, no mirando la parte espiritual, es no tener conflicto. Yo no me peleo, no discuto, está todo bien, buena onda, ¿no? Ahora, eso es momentáneo, porque le ha pasado a nuestro querido amigo Carlito Jonás. Salía a la calle, veía que tenía el auto del vecino estacionado sobre la salida de su garage y se lo quería comer al vecino. Lo ha contado muchas veces. Nosotros muchas veces estamos llenos del Espíritu, salimos de la iglesia con la unción del Espíritu Santo y resulta de que nos encontramos con alguien que nos pide algo y no le pateamos la cabeza porque estamos cerca de la iglesia, pero
casi. Entonces, nos seguimos ateniendo, manteniendo en eso de decir, no tengo conflicto, entonces está todo bien, o buscamos, en lugar de buscar la paz del mundo, buscamos la paz del espíritu, que es esa paz duradera, permanente, que es la que nos va a dar la seguridad y la tranquilidad de que vamos a poder estar en paz, fuera del pecado, fuera del temor, de la inseguridad, de la duda y de todas las guerras que tenemos que enfrentar que afectan nuestra paz con Dios. Bueno, esto es lo que tiene que ver todo con la confianza, ¿no? Con confiar. Y por último dice, aferrarse a los propósitos de Dios. La fe que crece es porque se aferra y le cree al Señor. Y habla de Abraham, que esperó con paciencia y recibió lo que Dios tenía de promesas para él, ¿no? Ahora, cuando nosotros escuchamos a través de la palabra de Dios o a través de esa posibilidad que tenemos de entrar en contacto con Dios y poder recibir, como a muchos nos ha pasado en algún momento, por estar orando, por estar en coinonía y en comunión con Él y recibir una palabra, una promesa o el cumplimiento de una promesa, Dios siempre habla de que en sus planes hay multiplicación y bendición abundante, lo dice el material, ¿no es cierto? Y es por eso que nos tenemos que aferrar a esas promesas y esperar pacientemente. Y yo quiero terminar con dos, con un testimonio, digamos. Esto que tiene que ver con esto de esperar pacientemente y de saber que en algún momento la promesa de Dios va a ser una realidad. Yo me jubilé en el año 2015, o sea, ya hace 5 años. Cuando recibí la jubilación, no recibí la jubilación que me correspondía, como le ocurre a la mayoría de los que se han jubilado. Bueno, estuve esperando pacientemente, he esperado pacientemente, y lo compartí la vez pasada, el otro día con Adrián. Y bueno, me han avisado de que ahora en el mes de julio voy a recibir un reajuste. Está bien, tuve que hacer juicio, ¿sí? Bueno, o sea, no es que uno no tuvo que hacer, o que la promesa de Dios vino solamente, porque Dios nos pide a nosotros que nos tenemos que mover, que tenemos que hacer. Es decir, esto es un poco estar quieto o ponerte en marcha. Yo no me quedé quieto esperando de que sucediera algo. ¿Qué hice? Hice mi parte. Me preocupé, contraté un abogado, hice juicio, bueno, me puse en marcha. Entonces, yo lo que les puedo decir es que a través de testimonio personal, me quedé quieto en el momento que me tenía que quedar quieto, pero después me puse en marcha, puse lo mío, hice mi esfuerzo, mi compromiso, y hoy estoy obteniendo una recompensa. ¿Y esto qué tiene que ver? También con que
uno muchas veces no recibe ni el reconocimiento ni la recompensa cuando lo espera, sino cuando es el tiempo que tiene determinado Dios. Y el tiempo que tiene determinado Dios para cada uno de nosotros es el tiempo correcto. ¿Por qué? Porque yo voy a recibir este beneficio en una época y en un momento donde está todo patas para arriba, donde yo por mi tipo de trabajo puedo llegar a tener el problema y la dificultad que algunos de mis clientes tengan que cerrar. Dios no lo permita, ojalá que no. Yo oro por, por la situación económica y por la situación financiera de cada uno de mis clientes, porque además no solamente es la provisión para mí, sino también es la provisión para sus empleados, es para la bendición para ellos, es bendición para mí. Entonces, de la misma manera que muchos de nosotros oramos por nosotros, yo también oro por mis clientes, para que tengan prosperidad, para que tengan bienestar. Entonces, yo lo que veo es que el Señor me va a bendecir en un momento de dificultad y en un momento en donde yo no lo esperaba. Entonces, digo, Señor, qué grande, maravilloso y bueno que sos, porque tengo la bendición de poder recibir esto en un tiempo de dificultad, en un tiempo de escasez. Y Señor, vos te glorificás siempre. Tenés la provisión perfecta, lo haces en el tiempo correcto, lo haces en el momento justo, y esa es de alguna manera el premio que yo obtengo por la paciencia, por haber tenido esperanza, por haber orado, pero también para que yo pueda seguir diciendo, tengo un Dios maravilloso y de provisión. Y Señor, a vos toda la gloria, toda la honra, todo el honor y toda la bendición, porque sos un Dios de provisión y sos un Dios maravilloso. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Hoy es el tiempo para crecer, para que nuestra fe aumente, es el tiempo de aquietar nuestro corazón, de esperar el tiempo y el momento correcto, de dejar la queja, de dejar el temor y actuar con fe hacia y para que Dios nos guíe. Es tiempo de aferrarse más que nunca a la fe y que el amor que hemos recibido de Jesús con su maravillosa obra, no solamente por lo que ha dejado, por lo que nos ha mostrado, sino también porque hizo el sacrificio más maravilloso de todos, el sacrificio perfecto, y hoy nosotros podemos tener salvación gracias a Él. Entonces, lo que podemos hacer ahora es ver si alguna de estas preguntas que están planteadas en el material, más allá de compartir lo que querramos compartir de la palabra, también a ver si podemos responder algunas de estas preguntas con nuestra experiencia, con nuestro conocimiento, con nuestro testimonio. Así que hasta acá por lo menos lo que tiene que ver con la reunión. Y a partir de acá abrimos el micrófono para poder compartir con
les pido que miren el reloj, son 21:10, la idea es 21:25 cerrar todos los comentarios y 5 minutos para orar y hacer el cierre. El cierre lo va a hacer Adrián hoy, ¿sí? Bueno, abrí nomás, Ricardo, Ya están así, habilitados, cada uno puede bárbaro. desilenciarse el que quiera. Carlito Miranda quiere hablar, parece. Bueno, ya que nadie arranca, así ganamos tiempo. Dale. Bueno, no tomé nota ahora porque bueno, la vagancia mía no traje, tengo la Biblia, pero no traje cómo anotar las preguntas que era, pero estás hablando de esperar y confiar en Dios, ¿no? Las preguntas eran, ¿Cómo eran? No la anoté. cuando hablábamos de enfocarnos en Jesús, ¿no? Sí. Una de las preguntas era, ¿dónde está tu mirada? Y si estás mirando más a tu imposible que a Dios. Bien. Esa era una de las preguntas. Bueno, Y después pero, la otra pregunta era si crees que Dios puede manifestar su poder en vos y cómo demostramos que estamos de acuerdo con Dios en nuestra vida cotidiana. bien. Esas son dos de las preguntas. Bien. Trato de ser bien breve, 5 minutos, quedan 11. Una de las preguntas sería, no está mi hija, pero está abajo. ¿Dónde está tu mirada? ¿Dónde está tu mirada? Bueno, yo no es testimonio directo mío, pero tengo también uno mío cortito, pero más se acerca a esa pregunta, ¿dónde está la mirada de uno? Es un testimonio directamente sin relación con esa pregunta, el de mi hija, que... Hola, ¿se me escucha? Sí, ¿no? Perfecto. Sí, dale. Hoy me estaba haciendo ver un cuaderno que antes de la pandemia, se había puesto a escribir porque su líder en una charla le había dicho que proyecten cosas y que vayan anotando qué es lo que querían para este 2020, qué proyección de sus ideas, de sus proyectos personales, de lo que ellos creen que necesitarían, siempre apoyado en Dios, ¿no? Entonces mi hija hizo 8 o 10 puntos como peticiones, ¿sí? Bueno, por ejemplo, una de las cosas dijo, 2020 voy a aprender a conducir, ¿sí? Por darte uno de lo que escribió. Y una de las cosas que escribió, y después ya, gracias a Dios, ya lo puso con verde, ya, que ya está concretado, una de las cosas que le pidió a Dios, o sea, puso la mirada, creo yo, en el Señor, es, Señor, yo quiero que me des un trabajo de lunes a viernes. No, que gane muy bien, porque no quiero hasta el sábado, porque los sábados ella concurría hasta que pasó esto, a estudiar la Biblia, ¿no? Están estudiando ahí por Olazábal, está haciendo el curso. Entonces le pidió eso, y miraba cuando buscaba trabajo, no decía, papá, sale esto de, no sé, recepcionista, pero hasta el sábado, yo no quiero, yo no voy a poder estudiar. Y entonces, cuando ella hizo ese listado de cosas, y yo creo que puso su mirada, su corazón en Dios, una semana antes que empiece la pandemia, la llamaron de un lugar que ella no mandó, simplemente había actualizado su currículum, y la llamaron y dice, papá, me llamaron de un lugar que yo no mandé currículum, hace rato que no estoy mandando porque todos salen hasta el sábado, simplemente me puse a orar y puse esa como dentro del listado era como una petición. Me llamaron y me dijeron de que vieron mi perfil, que le agradó y que la semana que viene me manda ya a hacer ¿cómo se llama? Antes de entrar a trabajar, no sé cuánto no me sale ahora, el preocupacional, ¿sí? Bueno,
ella dentro de eso, donde había puesto la mirada en el Señor y había pedido algo concreto, dijo, quiero ganar buena plata, y de lunes a viernes. Y el Señor le contestó, la llamaron, le dieron el trabajo, trabajando en home office, el primer mes, justo una semana antes que empiece la pandemia, le dieron tiempo que pueda ser preocupacional. Le mandaron un netbook que empiece, una notebook para que empiece a trabajar. Hace 2 semanas, para todos en general, le mandaron sillón para trabajar y un monitor más grande, le mandaron un teclado, porque ya se trabaja con pantallas divididas. Y ¿sabes qué? La otra que pidió ella, dentro de lo mismo, quiero ganar buen dinero, está ganando el doble de lo que yo gano. Y entró en una empresa que es Philip Morris, ¿sí? La tabacalera. Y yo creo que eso es una forma de, a veces, de organizar la vida de uno y confiado en Dios. Así que si hoy no hubiera esta pandemia, ella tendría su tiempo libre para seguir estudiando la palabra del Señor y tendría el trabajo, y tiene, gracias a Dios por ahora, aunque es temporal, pero ya habló un CEO hace unos días que le dijeron que esto va a seguir capaz hasta el otro año, ¿sí? Así que bueno, eso es por un lado, ahí tengo justo 5 minutos, de que ella puso la mirada en Dios, lo anotó y Dios le contestó lo que ella pidió. Eso es un testimonio que no es directo mío. ¿Puedo tomarme un minuto más? Dale, un minuto más. Un minuto, sí, Un minuto. tengo justo 5. Bueno, así lo hago pantallazo. En 10 años que estoy acá en este trabajo, encargado de edificio, en el tiempo de la pandemia, fue el tiempo que más trabajo Dios me dio extra. Un montón de trabajo extra, donde voy 1 hora, media hora, 2 horas y gano muy buen dinero. El tiempo más provechoso en 10 años es el tiempo de la pandemia. Como vos dijiste, el Señor preparó para el tiempo de escasez, algo que yo no esperaba. Bueno, cuando todo el mundo, por ahí, mucha gente queda sin trabajo o no tiene, está escaso, el Señor me ha provisionado un montón. Es para hacértelo breve, nada Muy más. bien. Gracias, Carlos. Gracias No, por por tu favor. testimonio. ¿Quién más? Bien. Pablito, sacala, si querés, Gracias. si querés sacarla, ahí está. Ahí está, por fin, los veo. Sí, ahí está. Ahora, fíjate que lo que recién contaba Carlos, ¿no? Que, bueno, ahí va, la verdad que tuvimos una palabra muy rica. Lo que recién contaba Carlos de la hija, también la hija tiene trabajo como producto de la pandemia, ¿no? Porque, como hablamos durante todo este tiempo, que se van a dar nuevas posibilidades de trabajo, que el trabajo se va a reconvertir, y justamente este de trabajo a distancia es algo nuevo. Si no hubiera habido pandemia, tal vez estarías siguiendo buscando trabajo. Yo estaba pensando lo que comentaba recién Roberto. Si alguno quiere hablar, me avisa. Si no hablo. Lo que comentaba Roberto sobre este regalo, como decía, este regalo inesperado, esta bonificación que le llegó, que la tuvo que pelear, ¿no? Porque nada es gratis. Pero yo pensaba que las cosas del Señor llegan a su tiempo, ¿no? Como también lo decía él. Pero previamente hay algo, ¿no? Hay un trabajo previo. Es como guardar en una alcancía. Uno va guardando durante años, tal vez no lo necesite, porque el tema está ahí, ¿no? No puedo ir a Dios cuando, Señor, yo necesito, mi vida es un barro, hago lo que quiero, pero hoy yo necesito un trabajo, yo necesito que me salga la jubilación, necesito esto. Esto es una caja de ahorro, donde yo todos los días voy guardando acciones, voy guardando delicadezas con la gente, voy guardando
ofrendas. Entonces yo creo que Dios ve todas esas acciones, todas esas cositas que nosotros vamos haciendo, como saco de acá, pongo allá, el tiempo que me tomé para hablar con un hermano que estaba pasando un mal momento, o al que ayudé con comida, o con un peso que no tenía para viajar, o que le di un trabajo que realmente lo podía esperar, pero bueno, yo sé hacer cosas en casa, pero prefiero contratar gente y darle trabajo a la gente. Estoy con trabajo, bueno, se lo puedo pagar. Y yo creo que todas esas cositas van a la cajita. Entonces, cuando llega el momento, tu cuenta está a favor, ¿no? Está acreedor la cuenta. Entonces tenés. Y en su momento las cosas llegan, las recompensas llegan. Entonces, llegó un momento en que Dios le dijo, bueno, Roberto, tu cajita está en acreedor, así que pasa por ventanilla a cobrar. Esto es como algunos, viste, que juegan todo ganador, tienen una ficha. Vos sabés que en algún momento ganás. O sea, Sí, el lástima que no... Claro, el problema es si es la última ficha que te queda y apostaste a Claro, pleno. Entonces, claro. si no salió, perdiste. O sea, tenés una contra 37, ¿no? Claro. Lástima que ¿será que en julio podremos salir para acompañarte a cobrar? Espero que no pueda salir. Podemos ir. En cualquier momento sumo yo también un asado más, ¿no? Ahí está. Ahí está. Yo estoy preparando la parrilla. Bien ahí. Vamos a tener un mes seguido. Sí, César, tenés el micrófono en la mano. Yo creo que sí, yo creo que esto es un producto, todo es producto, ¿no? Estoy hablando en general, todo es producto de lo que uno va sumando en este transitar, ¿no? De la misma manera que tantas veces y muchas veces uno suma y tiene que estar pidiéndole a Dios perdón por todos los pecados que uno comete y por todos los errores conscientes. Escucha muy bajo, Roberto. Bueno, espera, Roberto, ya hablaste, Roberto, ya hablaste un montón vos. ¿Quién más? César quiere hablar. Cállate un ratito, toma un poquito de agua ahora. Saca el micrófono, César, abrite el micrófono. No se escucha. No lo habilitó. No me engancha, no sé. Ahí está, ahora sí. Ahí te silenciaste, César, te silenciaste vos. Yo te intento reactivar, pero si no lo haces vos, no. Ahí está. Ahí está. Sí. Ahí está. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, perfecto. Ah, bueno. No, yo en realidad, como entré y salí por cuestiones de que yo ahora, este fin de semana, justo me estoy mudando. Y bueno, estoy con el electricista, con cosas con el departamento, y bueno, justo me llamó en la mitad de la reunión y pude escuchar, pero no estuve en toda la reunión, así que hay cosas que no las escuché, pero dentro de lo que pude escuchar, creo que este también es un tiempo para hacer una autoevaluación de dónde estamos parados en lo espiritual, ¿no? Y si bien es una situación, escucho de fondo un montón de ruido que no sé qué es. Mucho ruido. ¿Me escuchan ustedes? Perfectamente bien. Ahora no, ahora se fue. Y yo creo que, como todos sabemos, o sea, las cosas no pasan porque sí, sino todo tiene un propósito. Y bueno, es como este tiempo lo veo como cuando Jesús subía al aposento alto con sus discípulos y bueno, tenían ese momento de comunión, de privacidad, ¿no? A veces es como todo en la vida, a veces uno lo hace conscientemente y apartando el momento o a la fuerza. En este momento es un poco a la fuerza, ¿no? Porque nos han limitado en un montón de aspectos en la vida cotidiana y nos han restringido cosas que teníamos como naturales y hoy ya no las tenemos.
Entonces, bueno, en, en- en este conflicto que tenemos de querer hacer cosas que no podemos y otras que no, que quisiera, que tampoco nos salen, por una cuestión también a veces del ejercicio mismo uno en la vida espiritual, ¿no? Eh, nos tenemos que tomar, eh, para, como se decía en un principio, es un momento para crecer, para tomarse ese tiempo que, bueno, que hoy sí lo tenemos y no tenemos excusa, porque uno normalmente vive en un ritmo en esta ciudad que es una locura y, y muchas veces siempre dejamos para después. A veces a mí me pasa en lo espiritual, ¿viste? Que decís, bueno, después oro, después leo, después tengo esa intimidad y a veces no la tenemos. Entonces la vamos dibujando y no la hacemos. Entonces, bueno, yo creo que es un tiempo para hacerlo, para tenerlo ya, digamos, y confrontarnos con nuestra propia realidad espiritual. Es decir, bueno, de todo lo que sé y todo lo que aprendí, qué es lo que estoy haciendo y qué es lo que estoy poniendo en práctica. Y ahí está Tiempo de reflexión. el crecimiento en la fe. Exactamente. Como que hacer una autoevaluación y decir, bueno, en dónde estoy parado, y desde donde esté parado voy a ver qué es lo que me falta para aprender y para poner en práctica y para no dejarme llevar por la televisión, por los noticieros y por todas las noticias que nos invaden y nos ametrallan todos los días, que es, si nos llevamos guiar por eso, bueno, estamos en el fondo del mar. Es muy importante la eso. autoevaluación. Cuando, si leemos en Génesis, cuando Dios hizo la creación, dice, y vio Dios que era bueno después de hacer cada cosa. O sea, evaluaba lo que hacía. Nos enseña a nosotros que cuando hacemos algo, también tenemos que pararnos y decir, a ver, lo que hice es bueno. Fíjate, Dios dice, hizo tal cosa y Dios vio que era bueno. ¿Alguien más querrá decir alguna palabrita? ¿Quiere compartir algo, algún testimonio breve? Quedan 3 minutos. Yo quería agregar algo. Me encantó mucho lo de Éxodo 14. Estaba leyéndolo atentamente y dice que dice Dios endurece el corazón de los egipcios para que lo sigan. Me llamó mucho la atención porque Dios saca a su pueblo, endurece el corazón de los egipcios y hace que estos sigan al pueblo. O sea, ¿qué quiere decir? Que muchas veces nosotros volvemos a caer en los mismos errores y Dios tiene que estar siempre empujándonos. Y dice, por atrás, pero y Él nos dice, no teman, estén firmes para seguir adelante. Creo que esa es la parte de la autoevaluación de la cual le están hablando, ¿no? Que tenemos que estar firmes y mirar a Dios, que es nuestra salvación. Claro que sí. Después en Números, estaba hablando Roberto sobre Caleb, ¿no? Tengan en cuenta que fueron varios a ver la tierra prometida, que eran los espías, Caleb y otra persona más, Josué, ¿no? Josué, sí. Eran los que tenían la aposta de decir, más fuerte es el que está con nosotros. Y después en Juan 14 nos vuelve a decir en el Nuevo Testamento, no tengan miedo, yo estoy con ustedes. O sea, tengan en cuenta que Dios va a estar siempre con nosotros, pero muchas veces Dios tiene que hacer muchas cosas porque nosotros a veces somos bastante duros. Por más que seamos cristianos, por más que tengamos ya algún largo caminar, el hombre siempre es así, siempre se queda en una zona de confort, no quiere salir adelante, no quiere crecer, y bueno, yo creo, mirando la pantalla de todos ustedes, no vale la pena enumerar todas las personas que tienen trabajo, y como decía Carlitos Miranda, nos agarró en esta pandemia, y yo creo es mínima la falta de trabajo de las personas que hay acá,
que sí también hay gente que con falta de trabajo. Y muchas veces yo también me tiré a la queja de decir, ¿yo qué hago en este trabajo? Tengo que estar en otro, tengo que avanzar y tengo que avanzar. Y muchas veces Dios nos pone en el lugar y no valoramos en el lugar a donde estamos, lo que trabajamos y vivimos quejándonos, estamos mal, a veces estamos tristes, a veces tuvimos un mal día laboral y todo eso, pero Dios me hizo entender en este tiempo, me dice, yo elegí ese lugar para vos, para que cuando pasaran todas estas cosas, vos estés protegido por la sangre del Cordero en tu dintel y vos estés adentro. En esta pandemia vos vas a estar seguro, estás comiendo, yo te voy a sacar con oro y plata, no te va a faltar nada, yo voy a estar contigo, yo voy a hacer la nube, voy a hacer la antorcha, te voy a dar maná. Todas esas cosas me vinieron a la mente de decir que debemos estar agradecidos con lo que tenemos en este tiempo y que Dios siempre fue fiel con nosotros. Escuchando la historia de Roberto, llegar con el espíritu que tiene Roberto tiene un espíritu joven, y él ya es una persona jubilada y siempre le tira siempre para adelante, siempre aprendiendo de la palabra, siempre haciendo cosas, no es para quedar bien con Robert, ¿no? Ya lo sabemos. Qué chupa media. No te va a dar nada de lo que cobra, te digo. No te va a dar diezmo. Yo quiero estar con en la pila, que amen las cosas de Dios, y bueno, como mi jefe, para que no se ponga celoso también, están ahí, pero tiene la misma el mismo espíritu. Eso me gusta mucho de este gran grupo, que estamos divididos en dos, y muy linda la apuesta tuya, Roberto. Ahí Gustavo Wozniak levantó la mano, me parece que quiere hablar. Ya podés habilitarte el sonido, Gustavo. Y Claudio Hola, también después. Hola, bendiciones. Hola, ¿Tengo tiempo? Gustavo. Sí. 3 minutos. Bueno, yo quería, sobre aumentar la fe, el pasaje donde dice que Jesús, cuando los discípulos le preguntaron a Jesús, o sea, que les diga algo para aumentarle la fe, y entonces la respuesta de él fue que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, le podríamos hablar a un árbol, y el árbol nos va a obedecer, dice. O sea, una de las cosas que vemos ahí es que nosotros influenciamos en el mundo en el que estamos. O sea, con la fe que nosotros tenemos, a veces miramos mucho el noticiero, las malas noticias, y nos dejamos caer cuando Dios nos pone en autoridad en este mundo. O sea, estamos también, así como hay personas que hacen lo malo y traen maldición a la tierra, nosotros estamos para llevar bendición. O sea, y nos muestra que sembrando la palabra de Dios en nuestros corazones, producimos algo en el mundo. O sea, influenciamos, no tenemos que quedarnos como que el mundo nos lleva, la ola nos agarra y nos va a llevar hacia cualquier lado. Nosotros, como que dice, hay poder en el nombre de Jesucristo. O sea, debemos sembrar la palabra de Dios en nuestros corazones y comenzar a creerle a lo que Dios dice. O sea, que Él dice que si nosotros nos oponemos a una enfermedad, la echamos en el nombre de Jesucristo, la enfermedad se tiene que ir. O sea, que está en que nosotros le creamos a Él. O sea, puesto los ojos en Jesucristo. Jesucristo es la palabra, como decían en Juan, en el principio era el verbo, o sea, la palabra era en el principio, la palabra era con Dios y la palabra era Dios, es Dios la palabra. Entonces cuando yo tengo que poner mis ojos en Jesucristo, yo tengo que poner en la palabra. O sea, por ejemplo, en la sanidad me dice que Jesucristo me sanó, Él sufrió mis enfermedades, él llevó mis dolores, entonces Él me sanó. Dice, Dios envió su palabra y me sanó. Eso está diciendo, yo estoy sano, yo tengo que creerlo para que se manifieste si no tengo sanidad. Por eso digo yo que tenemos que agarrar y plantarnos en la fe, en el Señor, y para cambiar nuestro entorno y ser de bendición para nosotros mismos, al prójimo que tengamos en nuestro lado y hacia quien podamos influenciar.
Así que, Amén. bueno. Amén. ¿Va a hablar Claudio? Claudio. Sí, vos sabés que estaba pensando lo que habías dicho vos, Adrián, y también César, respecto a esto de la autoevaluación y lo que contabas de lo que es ir juntando esas acciones, ese buen trato, esa preocupación con el prójimo, y me acordé de Apocalipsis 5:8 que dice que las oraciones, en el cielo hay copas de oro donde van las oraciones de los santos, ¿no? Digamos, todas esas oraciones se van acumulando allá arriba. ¿Para qué será? No sé, Dios lo sabe, pero entonces me acordé en relación a lo que decías vos, y me parece que si estamos en tiempo de juntar todo eso, lo hagamos, ¿no? Mientras podamos, lo hagamos, porque, como contaba Roberto, la recompensa es el Señor el que recompensa, es Él. No la tenemos que buscar. Viene sola y Él es el que la hace. Me acordaba de esto de lo que atamos en la tierra, lo que decimos en la tierra lo atamos en el cielo, ¿no? También. Sí. Entonces, relacionado, disculpa Carlos, relacionado con lo que estaba diciendo, con lo que reafirmaba Gustavo respecto del verbo, ¿no? De la palabra, la fuerza de la palabra. Es decir, todo lo que nosotros podemos llegar a decir, lo decimos con fe y con convicción, es una realidad. Y todo lo que oramos y todo lo que le pedimos a Dios va a volver. En algún momento va a volver. Amén. Carlitos. ¿Oramos? Una palabra nomás. Perdón. No, digamos que todo lo que hagamos de bien, como decía el Señor, tenía frío y me abrigaste, tenía hambre y me diste de comer. Eso es, en la Biblia en algún lado dice que son carbones que nosotros vamos acumulando, ¿no? Si lo querés llamar hoy en la modernidad, bonus track, o de alguna manera como llamarlos. ¿Qué es lo que decía Roberto hoy cuando... Lo de los carbones es cuando orás por tu enemigo. ¿Eh? Lo de los carbones encendidos es cuando orás por tu enemigo. Ascuas Acumulas de ascuas de fuego fuego sobre tu enemigo. Bueno, es otro pero tema. vos- Para otro día. Claro. la Salvo que lo vamos odies a de esa manera, discutir. pero bueno. No me querés dejar hablar, está bien. No. La semana que viene me toca a mí. Guarden los carbones para el asado. Dale. Vamos para el asado. Ahora que lo está llamando la señora, dale. Sos malo. ¿Cuándo termina? Me dice. Son peores que nosotros, me dice mi mujer. No quiero interferir. ¿Alguien más quiere hablar, Roberto? ¿Qué hacemos? No, si Carlos quiere... No, si que Carlos termine con... Y no habló Gustavo, ¿eh? No, tal cual. Y no habló Gustavo. Que Carlos termine lo que estaba diciendo y después vos, Adrián, dale. No, así cerramos. ahora me ofendió, lo hago la semana que viene. Ya no, bueno, va. Dale, listo. Están echados. Bueno. Hermano, ¿puedo afirmar un poquito de lo que hemos hablado? ¿Quién anda por ahí? Luis. Sí. Yo quiero agregar un poquito del tema de lo que se habló, ¿no? Del tema de la fe y todo eso. Sí, realmente nosotros, como cristianos, tenemos la esperanza de que realmente pues, el Señor obra en nuestra vida, ¿no? A veces cuando uno no tenemos nada, no digamos en una situación muy, muy difícil para poder, creer en el Señor, es donde realmente se activa lo último que uno tiene, ¿no? La fuerza y todo eso, sin creer y tener fe. Activando la fe se llega a lograr tener lo que realmente el Señor quiere para tu vida, ¿no? Porque realmente sin creer y sin tener fe, realmente no somos nadie, tampoco podemos caminar en la
realmente es muy importante, porque cuando uno cree y tiene fe en el Señor, todo es posible. Lo que capaz tú nunca has podido lograr, con el Señor lo puedes lograr. Porque realmente tú crees, tienes fe y caminas en que realmente el Señor va, ¿cómo se llama?, te va a sacar adelante de todo esto. Es lo que realmente marca en un cristiano, es la diferencia eh, de, de que cómo eras antes, ¿no? Y cómo te cambia la vida. ¿Por qué? Porque realmente uno espiritualmente eh, activa esa acción de fe que realmente nos llega a crecer y a madurar en todo esto, ¿no? Para poder ser testimonio para todos. Y realmente, ¿cómo se llama? Es lo que realmente quiero afirmar un poquito de todo esto que se habló, porque en realidad no es fácil estar en el camino de Dios, eh, pero con la misericordia del Señor andamos adelante despacio, ¿no? Es lo que realmente yo quería agregar con todo esto. Bueno, hermanos, Dios los bendiga y que realmente pues sigamos en unión para poder compartir, ir compartiendo la palabra y aprendiendo un poco de lo que el Señor nos habla, ¿no? Amén. Dios los Gracias. bendiga a todos, hermanos, y que realmente pues estemos todos. Gracias, Luis. Vos estás en Italia, ¿no, Luis? Sí, sí, sí. ¿En qué parte estás? Yo estoy en Nápoles. En Nápoles. Gustavo Ojeda, ¿querés decir algo, Gustavo? ¿Querés agregar algo? No, todo bien. Listo. Bueno, Adrián, cerramos. Bueno. Dale. Señor Jesús, te damos infinitas gracias por este grupo, por esta hermandad y por esta amistad que se genera en nosotros. Gracias por este tiempo que pudimos compartir y porque nos diste una palabra que nos hizo disparar para distintas partes de tu grandeza. Gracias, Señor, porque sos bueno con nosotros, que hasta nos diste una clase de historia hoy. Y gracias porque estás presente en cada uno de nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias. Como decía Pablo, la mayoría estamos con trabajo y no es por nuestros méritos, sino es por tu bondad, por tu grandeza. Señor, te damos muchas gracias porque sabemos en quién hemos confiado. Hoy estuvimos hablando sobre la fe y, Señor, te pedimos un granito más de fe. Señor, esa fe capaz de mover los montes. Señor, danos esa fe. Dejamos, Señor, para que esa fe, tu palabra dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. Pablito Gutiérrez recién comentaba sobre el temor, y lo contrario al temor, Señor, es la valentía. La valentía es la que nos da esa fe. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por esta fe infinita que tenemos en vos, Señor, que nos mueve. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, que se mueve en medio nuestro. Te damos gracias, Señor, por la palabra que nos diste, por los líderes. Te damos muchas gracias porque nos pusiste en una iglesia sana, Señor. En el nombre de Jesús, quiero dar gracias y despedir al grupo, pidiendo tu bendición sobre cada uno de ellos, sobre sus familias, sobre sus trabajos, sobre sus hijos, sobre cada uno que están a cargo de ellos. Señor, que podamos irradiar de tu amor, de tu bondad. Señor, que seamos testigo y testimonio para los que nos rodean. Te lo pedimos todo por Jesús, Señor, y nos pedimos hasta la próxima reunión. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.